El Gobierno se ha gastado más de 12 millones de euros en comprar ordenadores para 11 ministerios. A menudo se critica al Ejecutivo de Pedro Sánchez por las dudas y por la mala ejecución de los fondos europeos, pero aquí vemos cómo lo ha tenido bastante más claro que en otras ocasiones. Además, también hablamos de tendencias en el mercado inmobiliario con las compras de los extranjeros que vuelven a estar en los niveles previos a la pandemia, pero esto tiene la consecuencia de que también se encarecen los mercados donde hay mayor interés por su parte. Y por último, cine en blanco y negrete dedicado a mesas separadas y a Eurovisión. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. En varias ocasiones hemos puesto el foco en este programa en la ejecución de los fondos europeos, en los problemas con algunas partidas, en los retrasos y en las dudas. Pero, Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bien. A ver, hay una partida en la que el Gobierno lo tiene muy claro, que es para ordenadores de los propios ministerios. Se va a gastar más de 12 millones. Cuéntanos. Exacto. Bueno, el Gobierno ha gastado ya 12,6 millones de euros de los fondos europeos en comprar ordenadores portátiles para un total de 11 ministerios. A través del portal de contratación hemos localizado 13 convocatorias o licitaciones financiadas con fondos europeos con este objetivo, comprar ordenadores portátiles, hasta 9.600 ordenadores portátiles para diferentes ministerios, y estas convocatorias se han cerrado entre noviembre del año pasado y febrero de este año, o sea que ya en época post-COVID, digamos, ¿no? Y bueno, de las 13 convocatorias que te comento, la mayoría no cuenta con pliegos individualizados, o sea que se enmarcan en un acuerdo marco aprobado el año pasado para el suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puestos de trabajo. Lo que sí se especifica en cada convocatoria es el número de ordenadores que se van a adquirir y el importe de adjudicación con impuestos. Y si cruzamos estos dos datos, nos saldría que el precio medio por ordenador que ha pagado el Gobierno para todos los ministerios sería de 1.099 euros. Bueno, además lo hemos visto antes del programa, cómo has hecho ahí el cálculo ahí con una tabla, viendo a ver exactamente dónde iba a parar cada gasto, y nos ha llamado mucho la atención porque claro, 12 millones es mucho dinero en equipamiento informático, da para muchos ordenadores de varias gamas también, a tenor de lo que gastan unos ministerios y otros, ¿no? Porque digamos que hay algunos que gastan más que otros y algunos donde de media los ordenadores que compran son más caros que otros, que también nos ha llamado la atención. ¿Cuáles son, por ejemplo? Exacto, no es homogéneo. O sea que depende un poco del ministerio. Bueno, los 11 ministerios que se benefician de estas convocatorias son Política Territorial, Transición Ecológica, Transportes, Trabajo, Igualdad, Justicia, Interior, Ciencia, Inclusión y Seguridad Social, Cultura y Hacienda. Los más beneficiados por cuantía económica son Interior y Trabajo. Interior, en concreto, ha comprado 3.400 portátiles por 3,6 millones de euros, mientras que Trabajo ha adquirido 3.000 portátiles también por cerca de 3,6 millones. O sea, entre Interior y Trabajo, o prácticamente la mitad del dinero, o un poquito más de la mitad del dinero gastado entre estos dos ministerios. Eso es. Y en el lado opuesto estaría, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que solo ha gastado 89.800 euros en 74 ordenadores, pero fíjate qué curioso que si hacemos la división, sería el ministerio que ha pagado más, el precio más caro por ordenador, porque el precio medio por portátil sería de 1.200 euros. O sea, estamos hablando de ordenadores portátiles, y esto también tiene algún tipo de razón de ser, más allá de simplemente una renovación de equipos, sino que estamos hablando de portátiles porque hay varios elementos aquí a tener en cuenta que pueden justificar la decisión de comprar tantos ordenadores. Por ejemplo, una de ellas, consecuencia directa también de la pandemia, es el teletrabajo, que se pretende fomentar en varios ámbitos. Digamos que esta puede ser una de las excusas puestas para esta enorme cantidad de dinero en equipos informáticos. Exacto. Nosotros hemos preguntado al Ministerio de Hacienda, que es quien gestiona estas contrataciones, y no nos han dado una explicación del motivo o justificación de estas compras, pero bueno, tendría sentido o lógica que estuviera relacionado con lo que comentabas, porque el Gobierno tiene pendiente la aprobación de una normativa para regular el teletrabajo de los funcionarios. A día de hoy solo pueden trabajar en remoto, desde casa, un 20% de la jornada, que esto equivaldría a un día a la semana, y el objetivo es que trabajen hasta 3 días a la semana.
Entonces, bueno, podría tener sentido que la justificación de esta compra pues fuese por ahí, ¿no? Aunque en todo caso, en teoría de esta normativa se van a beneficiar unos 230.000 funcionarios o trabajadores públicos y, como decíamos, solo han adquirido de momento a través de estas 13 convocatorias localizadas 9.600 ordenadores, con lo cual pues ahí hay una diferencia importante entre el número de trabajadores y ordenadores adquiridos de momento. O sea, es decir, se quiere fomentar el teletrabajo entre los funcionarios, pero aunque hay una gran cantidad de ordenadores comprados, evidentemente son insuficientes para tanto funcionario que hay en la administración pública. Claro. Exacto, eso es. Y nos apuntaría a que esta podría ser una causa, porque de hecho en el acuerdo marco sí se detalla, y de hecho leo textualmente, que los bienes resultan necesarios al estar destinados a atender las demandas de equipos que permitan desplegar soluciones de trabajo tanto presencial como no presencial, con lo cual bueno, ahí nos dan una pista de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y luego otro punto importante también para entender este desembolso es que los fondos europeos no se pueden gastar para cualquier cosa, y esto se puede justificar de alguna manera en el hecho de que una de las grandes prioridades europeas para el gasto de fondos es en la digitalización, y entonces se puede entender esa digitalización de los ministerios, ¿no? Fomentados o digamos impulsados gracias a la compra de estos equipos. Eso es. De hecho, en el acuerdo marco que comentábamos también hacen referencia a esto. Y dicen precisamente que justifican la financiación con los fondos europeos en la Agenda España Digital 2025, que tiene como objetivo pues mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración pública y sobre todo pues acercar, digamos, o mejorar la accesibilidad de las empresas y de los ciudadanos a los servicios públicos, pues sobre todo sanidad, justicia, empleo. Entonces pues podría justificarse a través de este compromiso que tiene el Gobierno este gran gasto, ¿no? en ordenadores portátiles y equipamiento. Bueno, pues Beatriz Triguero, gracias por la información. Gracias. Nada como ir viendo a menudo en qué se gastan los fondos europeos y todas las lagunas que hay, muchísimas, y lo veremos también en los próximos meses, como para comprobar de vez en cuando algún proyecto especialmente interesante para los ministerios como es este y ver en qué se gasta el dinero. Muchas gracias por la información. Gracias a ti. Y de los fondos europeos a nuestra sección de cada lunes con Joaquín Hernández y las tendencias en el mercado inmobiliario. Saben ustedes que tradicionalmente en España, especialmente en las zonas de costa, los extranjeros siempre han sido grandes inversores. Sin embargo, esta tendencia se frenó durante la pandemia y ahora está volviendo a recuperarse. Eso sí, con una consecuencia, y es que esto también encarece el precio medio de la vivienda en esos lugares. Nos lo va a explicar nuestro compañero Joaquín Hernández. Una de las principales tendencias que están marcando el mercado inmobiliario en este 2022 está dada por el regreso cada vez más pronunciado del comprador extranjero. Hay datos que son muy elocuentes en este sentido, como por ejemplo la cuota que están alcanzando los extranjeros según los últimos datos de los registradores de la propiedad. El mercado, o mejor dicho, el comprador extranjero está ya en niveles superiores incluso a los del año 2019, a los del año anterior a la pandemia. Está el comprador extranjero en niveles del año 2017 con una cuota por encima del 13% sobre el total de las transacciones frente al menos del 10% que podíamos ver al principios del 2021. Está claro que el comprador extranjero está volviendo a comprar vivienda en España y si tomamos en cuenta, o tomamos como referencia mejor dicho, los valores absolutos de las transacciones, podemos decir que los extranjeros están literalmente comprando más casas que nunca en nuestro país. El regreso, repunte, reboom del comprador extranjero, como lo quieran llamar, tendrá previsiblemente, si no lo ha tenido ya, un impacto en los precios. Y es que, según datos de los notarios, los extranjeros suelen pagar un 25% más de media que los nacionales por la vivienda. Entre las principales nacionalidades cabe destacar, como suele ser habitual, a los británicos, que siguen estando entre los mayores compradores de vivienda en España, pese al Brexit, los alemanes y los franceses. Los alemanes y los franceses además tienen la particularidad de pagar por lo general más que la media de los propios extranjeros. Los alemanes han sido especialmente importantes el último año, como viene siendo habitual, en Baleares, en Canarias, al igual que los británicos, mientras que los franceses se han volcado más en el norte del país, en puntos como el País Vasco, Navarra o Cataluña.
también hay datos que muestran una cierta correlación entre la evolución de los precios en el último año y el repunte de la demanda extranjera. El Banco de España, de hecho, ya ha incidido en algunos de sus informes sobre la presión al alza que suelen ejercer los compradores extranjeros en los precios de la vivienda en las zonas en las que invierten, teniendo en cuenta sobre todo el tipo de comprador extranjero que invierta. Y la realidad es que en el último año, según los datos de los registradores de la propiedad, hay dos zonas en las que los precios crecieron más que en ningún otro punto del país. Estamos hablando de las zonas de Baleares y Canarias, donde los precios de la vivienda subieron entre un 13 y un 12% el último año. Estas zonas coinciden con los puntos del país con mayor cuota de comprador extranjero, 35% en el caso de Baleares, 27% en el caso de Canarias. En el caso de Baleares, de hecho, fue la zona donde más crecieron los compradores extranjeros en el último año. Canarias se encuentra también entre las comunidades con mayor crecimiento el último año. Andalucía también está entre las comunidades donde más suben los precios y también donde más repuntaron los compradores extranjeros, lo que pone de relieve que, en efecto, el comprador foráneo, el demandante foráneo, suele ejercer una presión al alza en los precios de la vivienda. Y para acabar, una nueva entrega de cine en blanco y negrete, con mesas separadas, una película para hablar de Eurovisión, de la victoria de Ucrania y de Chanel. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana como siempre con más contenidos. Primero la vilipendiaron y luego la aplaudieron. Chanel estuvo en el foco del desprecio de Podemos y otros grupos de izquierda cuando fue seleccionada para representar a España en Eurovisión. Aquellos mismos inquisidores ahora la aplauden. Bien les podríamos aplicar esa máxima del marxista más blanco y negrete. Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Pero en este programa siempre aspiramos a elevar la mirada, a acudir a lo más trascendental, tal y como nos enseña el cine. El gesto que nos ha conmovido es la victoria de Ucrania. Un país que tenía una canción inferior, pero donde hay un golpe de realidad que ninguno de los europeos de mi generación podemos imaginar. En Cine en Blanco y Negrete hablamos de grandes gestos con la película Mesas Separadas. Mesas Separadas, estrenada en 1958 y dirigida por Delbert Mann, cuenta la historia de los habitantes de un hotel en Bournemouth. Entre los protagonistas se encuentra un militar retirado con una gloriosa hoja de servicios que teme que un oscuro secreto de su pasado salga a la luz. Lo interpreta David Niven, que ganó un Oscar por dicho papel. También aparece una madre estricta y decadente que vive con su hija, a la que pone cara Deborah Kerr, un matrimonio fracasado, interpretado por Rita Hayworth y Burt Lancaster, y un profesor de cultura griega, entre otros. Este caleidoscopio de historias nos ofrece diversas perspectivas de la existencia en un mismo plano, un viejo hotel como aquellos en los que antaño vivían periodistas como Julio Camba. Es una película sobre el miedo a vivir, sobre cómo nuestros temores nos atenazan y nos impiden disfrutar del día a día. Así lo ejemplifica el personaje de Deborah Kerr. También nos habla del perdón y de la soledad. Como dice el personaje de Rita Hayworth, uno puede sentirse más solo en la ciudad de Nueva York que en un viejo hotel. Aquí al menos la gente habla entre sí a través de sus mesas separadas. Pero sin duda, esta película nos enseña uno de los mejores finales de la historia del cine. El secreto del militar retirado se descubre y sume al personaje en un profundo sentimiento de vergüenza. El gesto de los personajes en la escena final de la película, que tiene lugar en el sagrado ritual del desayuno, es uno de esos gestos que elevan a la condición humana. Trascender. Quizá no seamos más que polvo estelar, como diría Han Solo en Star Wars, pero no se puede negar la aspiración humana a llegar más arriba. La victoria de Ucrania en Eurovisión supone dejar a un lado lo artificial, ganar un concurso musical, por lo trascendental, ser el ganador moral. Ucrania lo es, pase lo que pase, y Europa ha demostrado estar a la altura, porque un gesto, por pequeño que sea, puede significar un día más de aliento.